En nuestra última lección llegamos hasta las 14 acusaciones de Pablo contra la raza humana. En Romanos capítulo 3, verso 10, aprendimos que la raza humana está totalmente depravada, totalmente pecaminosa, totalmente desdichada, totalmente esclavizada por el pecado. También leemos que la raza humana es espiritualmente densa. Pablo escribió en el verso 11a que no hay quien entienda. En otras palabras, nadie entiende las cosas espirituales, aun cuando nuestro mundo habla de experiencias espirituales, cosas espirituales y existencia espiritual, de acuerdo a la palabra de Dios, aparte de la obra salvadora y regeneradora del Espíritu Santo, el espíritu del hombre está muerto. Luego aprendimos que la raza humana está no solamente totalmente depravada y espiritualmente densa, sino naturalmente desconectada de Dios. Pablo escribe en la última parte del versículo 11, no hay quien busque a Dios. Pero seguramente todos parecen estar buscando a Dios, ¿cierto? La verdad es que el hombre pecaminoso, como Adán y Eva en el huerto, corrieron de Dios, no a Dios. Ellos no le buscaron, Él los buscó. Jesucristo dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿no es que todo el mundo cree en Dios solo en diferentes formas? Hace 50 años había una creencia fundamental en Estados Unidos que había un Dios y que este era el Dios de quien habla las Escrituras. O usted creía en este Dios o no creía en Dios en absoluto. Hoy el Dios de la Biblia es solo un Dios entre muchos dioses, cada uno de ellos igualmente válido para quienes los adoran. De hecho, para mediados del siglo XX, de acuerdo a una investigación religiosa llevada a cabo por un grupo llamado el Grupo de Investigación Barna, más o menos 2 de cada 3 adultos creía que la elección de una religión en vez de otra era ahora irrelevante, porque todas las religiones enseñaban las mismas cosas básicas. En otras palabras, todos creemos en Dios, simplemente le llamamos por diferentes nombres. Esa es la razón por la que usted escuchará a la gente en los centros de educación, en el trabajo, en su barrio o en su dormitorio decir cosas tales como estas. Respeto a Jesucristo tanto como a cualquiera, pero no creo que Él es el único camino para llegar a Dios. Dios nunca limitaría el camino al cielo a otra persona. Tal vez lo que dicen también es, creo que todas las religiones del mundo son esencialmente lo mismo. ¿Por qué deberíamos discutir sobre puntos de desacuerdos menores? Otra cosa que dicen es, hay muchas cosas que me gustan del cristianismo, excepto por el hecho que parece tan dogmático e intolerante con otras religiones. La religión de hoy es simplemente un feliz buffet de posibilidades. Su sendero hacia la espiritualidad es un supermercado donde usted puede elegir los ingredientes que a usted más le guste en la vida. Pero la Biblia enseña eso. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero, ¿no es que todos van al cielo?, pregunta otra persona. La Biblia dice en Mateo 7, 13 y 14 de esta manera, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así el Evangelio es primeramente la noticia que el hombre está perdido. Nos dice que el hombre está en el amplio sendero a la destrucción. La raza humana está en profundo problema y toda su amalgama de religiones, todas sus combinaciones de ingredientes espirituales han inventado nada más que la culpa, vergüenza, confusión y por último, la muerte y separación del único Dios verdadero y vivo. Hay esperanza y salvación en Dios, hay solo decepción y desesperación en cualquier otro Dios, cualquier otra fe y cualquier otro camino, todo lo cual lleva a la muerte. Este año pasado me puse de pie afuera de un templo hindú en Chennai, India. Era un templo increíblemente masivo, con un techo con niveles que tenía 4 o 5 pisos de alto. En cada piso había figuras vistosas pintadas allí, eran figuras de sus dioses y diosas. Había dioses de 2 cabezas, mitad animal, mitad hombre, mitad dios, mitad humano. Había muchas diosas con los pechos expuestos,
dioses con expresiones feroces y dioses con expresiones bondadosas. Allá sobre un terreno en la parte baja me paré entre una multitud de personas debajo del caluroso sol. Eran mendigos, tirándome de las mangas de mi camisa y colocando sus manos en sus bocas, muriendo de hambre. Una mendiga en particular me siguió todo el camino a nuestro jeep. Cargaba un bebé sobre su pecho y continuaba pidiendo en una voz lastimera, pidiendo cada vez más comida. ¡Qué cuadro de la humanidad! Esta ha creado sus dioses, pero sus dioses no pueden ayudarles física ni espiritualmente. El apóstol Pablo ahora continúa haciendo acusaciones contra la raza humana. Empecemos donde quedamos en la última clase. En primer lugar, la raza humana es resueltamente insolente. La cuarta acusación de Pablo es que la raza humana es resueltamente insolente. Romanos capítulo 3, versículo 12, empieza con el mordaz anuncio. Dice, todos se desviaron, todos se desviaron. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa literalmente inclinarse en la dirección equivocada. En un contexto militar significa huir de la batalla. Alva McLean escribe que la frase intentaba proveer la figura de una caravana cruzando el desierto, la cual se había extraviado de la ruta. Esta es otra manera de decir que el hombre está perdido, el hombre se ha extraviado de su camino. Isaías dijo la misma cosa en capítulo 53 de su libro, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Tomás, el discípulo, una vez hizo a Jesucristo una pregunta muy honesta. Jesús había estado asegurando a sus discípulos que un día ellos serían reunidos en el cielo. Él les prometió en Juan 14, versículos 3 al 5 de esta manera: si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Me gusta eso. Tomás intuitivamente dijo, espera un minuto, Señor. No sé el camino al cielo. No tenemos un mapa. Jesús respondió dando una declaración tan conocida del versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que encuentro interesante es que Jesús no le dijo a Tomás que él le daría un mapa para mostrarle el camino para llegar al cielo. No dijo eso. Jesús le dijo a Tomás que él mismo era el mapa. ¡Qué increíble respuesta! Piense en esto de esta manera. Imagínese que usted se ha mudado a otra ciudad. Tal vez usted ha hecho eso durante los 5 años que pasó. Ahora suponga que cuando usted se mudó, le pidió a una persona que le diera una indicación para llegar al establecimiento comercial más cercano. Usted probablemente ha hecho eso también, ¿verdad? ¿Qué les respondieron? Vea, vaya hasta la primera intersección allá y gire hacia la derecha, avance una cuadra más o menos y luego gire a la derecha otra vez. Luego vaya a la luz que está parpadeando y gire a la izquierda y avance 1 kilómetro más o menos. Eso es lo que nos dicen. A propósito, pregúntele a alguien del norte de los Estados Unidos cómo llegar a algún lugar, como alguien de Minnesota, por ejemplo. ¿Usted ha estado en Minnesota? Si usted le preguntó a alguien de ese lugar cómo llegar a algún lugar, éste le dirá, vaya a la primera intersección y gire al norte, avance 3 cuadras y vuelva a girar al norte una vez más. No tengo un compás en el tablero de mi auto, no es un bote. Me encanta una historia que contó Billy Graham de sí mismo. Dice él que un día él era un joven predicador y llegó a un pequeño pueblo al cual iba por primera vez. Quiso enviar una carta, entonces detuvo a un pequeño niño en la calle y le preguntó cómo llegar a la oficina del correo. Después que el niño le respondió, el doctor Graham le agradeció y dijo, escucha niño, ¿por qué no vas a la iglesia esta noche? Voy a decirle a la gente cómo ir al cielo. El niño pensó por un momento y entonces le dijo, no, gracias señor, usted ni siquiera sabe cómo llegar a la oficina del correo. Lo que ocurrió
es que Dios nunca ha indicado cómo llegar al cielo. Él nunca ha dicho, pasando Plutón, giras al oeste, luego pasas por la constelación Alfa, Centauro, y giras al norte. No es así. ¿Jesucristo estaba indicando cómo llegar al cielo? No. Eso es lo asombroso de su respuesta. Suponga que la persona a quien le pregunta respecto a una dirección le dijera, mire, tengo tiempo más tarde, le diré algo, yo mismo lo llevaré a la tienda. En ese caso la persona no le muestra el camino, él viene a hacer el camino, él no le muestra un mapa, él es el mapa. Eso es lo que Jesús está diciendo. No está diciendo, mira, te voy a dar una buena orientación de tal manera que puedas encontrar el camino al cielo. No. Él está diciendo, yo soy el camino. Es decir, yo te llevaré, te conduciré, te guiaré, para que no te pierdas. Jesucristo declaró en San Juan 14:6, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Y qué dice Pablo que hace la raza humana? La raza humana elige otro camino, absolutamente. Pablo no señala que la raza humana ha tratado de hacer su mejor esfuerzo para encontrar el camino. No. Él dice que todos, ¿qué hicieron? Todos se desviaron. Eso quiere decir, han elegido otro camino. Han elegido tomar otro camino. El hombre es totalmente depravado, espiritualmente denso, naturalmente desconectado, y el verso 12 resueltamente insolente dice, si usted habla con la gente acerca de Dios, estarán contentos de darle su versión. Pero si usted les habla de un Dios santo, quien un día, de acuerdo a las Escrituras, juzgará a la raza humana, entonces el mundo se burlará de usted y trivializará el futuro diciendo, ese no es el Dios en el que yo creo, y no estoy preocupado acerca del juicio, mucho menos de ser enviado al infierno. Ellos resueltamente se desviaron, ¿se da cuenta? Estuve el otro día en el supermercado y buscando una tarjeta para cumpleaños para mi esposa. Después de leer una docena de tarjetas más o menos, me entretuve en una tarjeta. Se suponía que era graciosa. Bueno, eso supongo yo, aunque hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Me quedé atónito. Era una tarjeta de amistad que tenía una mujer como de los dibujos animados, quien aparentaba tener 40 años más o menos, estaba en la parte frontal de la tarjeta sosteniendo una taza de café. Escribiendo a una amiga le dice, seremos amigas hasta que el día en que muramos. Y nuestra amistad no terminará allí. Probablemente seremos amigas todavía aún en la muerte. Sí, seremos amigas después de la muerte porque estaremos en el cielo juntas, o tal vez en el infierno. Caramba, me pregunto, ¿hacia dónde vamos? Probablemente al infierno, por lo vanos y materialistas que somos. Sí, pienso que probablemente terminaremos yendo al infierno. Me pregunto si hay algún centro comercial en el infierno. Pensé qué actitud de insolencia, imperdonablemente alejados de la terrible verdad del juicio final. Luego Pablo continúa haciendo otra acusación contra la humanidad pecaminosa. Dice, la raza humana es cada vez más decadente. La siguiente acusación que Pablo hace contra la raza humana es que ésta es cada vez más decadente. Romanos capítulo 3, versículo 12 continúa diciendo, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. La palabra griega inútiles es la traducción de la palabra hebrea que se usa específicamente para referirse a la leche avinagrada. Puedo recordar muy bien aquellos días cuando encontraba las tazas de leche de nuestros hijos debajo del asiento del carro. Cuando las destapaba era casi fulminado por el olor. No hay nada como el olor de la leche avinagrada. Esa es la palabra usada en este versículo. También se usa para referirse a las propiedades malgastadas de la leche. Ya no puede cumplir su función. No puede ser bebida, no puede proveer nutrición, es inútil, inservible. Es como el hijo pródigo que se fue de la casa del padre con su herencia. Gastó todo su dinero en placeres pecaminosos, compró para todos sus amigos que le acompañaban en la fiesta. Realmente estaba disfrutando de la vida, hasta que su dinero se le gastó. De pronto se vio a sí mismo en un putrefacto corral lleno de cerdos. Había elegido el camino que le alejó de su padre y ahora su vida era inservible, inútil. Era una vida que fue avinagrada, insatisfecha,
desperdiciada, amargada. Mientras más se aleje una persona o una sociedad de la palabra de Dios, más agria, rancia, putrefacta y malvada llegará a ser. Un artículo recientemente de una revista muy conocida publicó una ilustración de nuestra sociedad decadente. Decía que la Academia Americana de Pediatras, con sus 55.000 miembros, aprobó la adopción homosexual. Proclaman que los niños criados por homosexuales pueden ser adoptados tan bien como aquellos criados por una mamá y un papá. La declaración publicada en la revista pediátrica afirma que la evidencia muestra que no existen diferencias vitales entre padres homosexuales y heterosexuales. El reporte aún afirma que los niños parecen, en realidad, beneficiarse de los acuerdos de donde papá y mamá, lesbianas, se dividen las tareas del hogar de manera igualitaria. Hay una foto de dos hombres sentados a la mesa del desayuno con una pequeña niña alrededor de 4 años que ellos han adoptado. Aparte de Dios, la raza humana pródiga se aleja más y más de la verdadera satisfacción, el verdadero placer, la verdadera vida sin culpa, la verdadera seguridad, la verdadera esperanza, gozo y paz. ¿Sabe? La raza humana está totalmente depravada, espiritualmente densa, naturalmente desconectada, resueltamente insolente y cada vez más decadente. Pero finalmente, al concluir Pablo la primera sección de sus acusaciones, da la sexta acusación que la raza humana es totalmente desobediente. Mire el final del versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo empezó esta sección en Romanos capítulo 3, en el verso 10, diciendo que no hay uno que sea bueno. Ahora, al final del versículo 12, dice que no hay ni uno que haga lo bueno. Nadie que sea bueno, nadie que haga lo bueno. Usted podría decir, pero conozco incrédulos que hacen cosas buenas. Recuerde, Pablo está hablando de la condición del hombre. Él está hablando no tanto de actos aislados, sino más bien de un estilo de vida comparado con el estándar de santidad de Dios. Algunas personas se comportan mejor que otras. Ese no es el punto que está tocando el apóstol Pablo aquí. Ningún ser humano tiene el deseo o capacidad para la santidad, la vida justa, a menos que el Espíritu de Dios haya invadido esta vida, haciéndola volver en sí y causando que ésta deje el corral de los cerdos para regresar a la casa del Padre. Dejado por sí mismo, el hombre se envolverá con los cerdos y dirá, no hay nada malo en mí. Dejen de hacerme sentir culpable. El Dios que he inventado me acepta tal como soy. Nada de esto es pecado y no tengo que sentirme culpable. Pero el que ha de ser rescatado es aquel que reconoce el pecado por lo que es. El gran evangelista de hace 100 años, Dwight Moody, dijo una vez haber sido solicitado por el director de una prisión grande en la ciudad de Nueva York para hablar con los internos. Al no haber una capilla u otro lugar acogedor y seguro para hablar al grupo, Moody predicó desde una rampa en el extremo de una larga fila de celdas. Desde allí no podía ver el rostro de ningún prisionero. Después del mensaje, pidió permiso para hablar cara a cara con algunos hombres a través de los barrotes de las celdas. Pronto descubrió que la mayoría de hombres ni siquiera habían estado escuchando su mensaje. Cuando Moody le preguntaba a algún interno por qué estaba en la prisión, la persona casi invariablemente declaraba su inocencia. Insistía que un testigo falso había testificado contra él o que había sido confundido con la persona que realmente había cometido el crimen, o que el juez o jurado le habían perjudicado. Comencé a desanimarme, dijo Moody, pero cuando ya casi me iba, encontré a un hombre con sus codos sobre sus rodillas y 2 arroyos de lágrimas corriendo por sus mejillas. Miré por la pequeña ventana y le dije, «Amigo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes?» Levantó la mirada con desesperación en su rostro y dijo, «Mis pecados son más de lo que yo puedo soportar». Le dije, «Gracias a Dios por eso». El evangelista supo que Dios estaba abriendo el corazón de este hombre para admitir su necesidad de un Salvador,
habiéndose dado cuenta finalmente que sí era un pecador. Mis pecados son más de lo que yo puedo soportar. Así dijo él. ¿Usted ha llegado a verse a sí mismo de esa manera? ¿Ha encontrado usted su nombre en Romanos capítulo 3? ¿Ha descubierto que Pablo está hablando de usted en los versículos 10 al 12 cuando escribe: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno? La persona que escriba su nombre aquí lo encontrará escrito en el libro de la vida del Cordero, porque admitir su pecado y su necesidad de un Salvador es ser perdonado, redimido, rescatado, libertado, pues usted habrá llegado a conocer a aquel que es el camino, la verdad y la vida, y Él ha prometido, de acuerdo a Juan 8:32, que conocerá la verdad, y la verdad le hará libre. Si usted todavía no conoce a Cristo como Salvador, ore en este momento. Pídale perdón a Dios por sus pecados y reconozca que Cristo es su Salvador.